Unidos por los ODS, el aporte de nuestras empresas. Módulo 8. Estrategias de sensibilización y comunicación de los ODS en las empresas. Nuestro rol como individuos en la Agenda 2030. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de nuestro módulo 8, en donde vamos a analizar un poquito cuál es nuestro rol como individuos. Ya independientemente de la empresa o de la organización en la que trabajemos, cuál es ese rol que tenemos nosotros como personas, habitantes de este planeta, frente a la Agenda de Desarrollo Sostenible y los ODS. Como hemos visto a lo largo de todo este curso, en materia de sostenibilidad de ODS hay muchos conceptos, muchos temas, muchas definiciones, corrientes, posibles estrategias. Pero al hablar de cómo podemos contribuir nosotros a el desarrollo sostenible, todos esos conceptos y todas las estrategias posibles implican un único concepto, y es la responsabilidad. La responsabilidad en nuestra actuación, en nuestras decisiones, es la base de la forma en que más podemos contribuir al desarrollo sostenible, asumiendo nuestra responsabilidad. La RAE define que aquel que es responsable es que pone cuidado y atención en lo que hace y lo que decide. Y esto es clave, porque si queremos aportar, si queremos ser responsables y sostenibles, lo primero que debemos hacer es poner atención, no andar en piloto automático, sino poner cuidado, porque cada acción, cada decisión que tomamos en nuestro día tiene implicaciones a nivel de sostenibilidad, a nivel económico, a nivel social y a nivel ambiental. Todas nuestras decisiones, por ejemplo, de consumo, van a tener un impacto en estos tres elementos. Entonces, para hablar de el tema de la responsabilidad, vamos a poner el ejemplo de un día de Ana Lucía. Ana Lucía tiene 36 años, es bogotana, vive con su esposo en su apartamento, es profesional, tiene un par de posgrados y tiene una empresa de consultoría. Ella vive aproximadamente a 6 kilómetros de su trabajo y los fines de semana ocasionalmente visita a su familia o sale a comer con sus amigos. Es cualquier persona. Entonces les voy a contar un día de Ana Lucía. ¿Cuál es ese día de Ana Lucía? Normalmente se debería levantar a las 6, pero en este día en particular se va a levantar un poco más tarde. ¿Por qué? Porque Ana Lucía es una de esas personas que le encanta poner una alarma y apagarla para que suene 5 minutos después, y 5 minutos después, y 5 minutos después, y le cuesta mucho trabajo levantarse. Ella desde el día anterior había pensado que el momento ideal para hacer todo lo que tiene que hacer era a las 6 de la mañana, pero en este caso terminó levantándose más tarde, digamos que media hora después. Entonces, bueno, se levanta y sale corriendo para el baño porque ya va tarde. Y mientras se baña, entonces ella se echa un montón de productos especiales, que para las puntas, que para la hidratación, el jabón especial porque tiene una piel muy delicada, se echa un montón de productos. Y se baña y con el agua caliente entra en un estado de relajación y prácticamente se pone a meditar mientras se baña. Analiza su día, qué va a hacer hoy, qué va a decir en el curso, con quién se tiene que reunir, qué será que almuerzo. Es como su momento de meditación en la ducha, hasta que llega un momento en que plop, cae en cuenta, voy tarde, llevo bañándome quizá de cuánto tiempo y sale corriendo de la ducha. Se viste con ropa que probablemente compró en algún lugar de estos de cadena mundiales que están en todo el mundo y que son de ropa bonita, digamos de un precio bastante cómodo, ni no sabe nada ni de dónde viene esa ropa, dónde fue producida, absolutamente nada. Se usa un maquillaje que probablemente tiene una carterita guardada desde hace cuánto tiempo, ya ni se le ve las marcas a los productos, ni si están vencidos o no, pero bueno, se arregla y en teoría desayuna, pero en este día en particular, obviamente va tarde, entonces claramente no alcanzó a desayunar. Ana Lucía se levanta tarde, pero es una persona puntual. No le gusta llegar tarde a la oficina ni a sus compromisos y tiene que estar a las 8 en su oficina. Entonces, claramente, para poder llegar, pues lo que termina haciendo es pedir un Uber. Está bien cerca de su oficina, podría irse, por ejemplo, a pie o en bicicleta, pero pues claro, va tarde, entonces pide un Uber para llegar a tiempo.
En el camino va hablando todo el camino por celular, ni le habla al conductor prácticamente, se toma una pastilla para el dolor de cabeza, pues porque, claro, no ha desayunado y lleva corriendo desde las 7 de la mañana, entonces ya tiene dolor de cabeza a las 8. Durante la mañana, pues nada, trabaja, está en el computador, se toma un cafecito, sigue trabajando, bueno, y a media mañana obviamente no desayunó, entonces está muerta del hambre. Entonces se para, va a un sitio por ahí cercano de su oficina donde venden cafés y panadería y de todo esto y compra un montón de cosas y les lleva a los de la oficina. Después sigue trabajando al mediodía pues es la hora de almuerzo y va a almorzar con sus compañeros de oficina. Vamos a suponer que hoy es viernes, entonces pues nada, como es viernes van y comen hamburguesa, combo, papa a la francesa, gaseosa, de todo, porque es viernes, la pasan delicioso. Después vuelven, toda la tarde pues trabaja, habla por celular, imprime un borrador de un informe porque tiene un cliente que le gusta que todo sea impreso, a pesar de que ahora pues la mayoría de organizaciones pues reciben los informes de forma digital. Este cliente en particular no, necesita que le envíen todo impreso, así se toque gastar una resma de papel. Bueno, ya al finalizar la tarde, con mucho menos afán, regresa a su casa caminando, en camino al supermercado, pasa por el supermercado, alguno de esos supermercados que son una cadena grande que hay en el país, que tienen como unas versiones un poquito más pequeñas, cerca a su conjunto hay uno, un expreso o algo así, entonces va, compra algunas cositas que necesita para por la noche, que va a cenar con una amiga y también para el día siguiente. Apenas llega, pone a lavar la ropa, descansa un rato, mientras que llega su amiga y nada, llega su amiga a preparar una sopa de tomate, que es una de sus comidas favoritas, y se toman unos vinos con su amiga y con su esposo. Al finalizar el día, pues está absolutamente cansada, se acuesta a dormir, prende el televisor y conecta el celular ahí al lado de la cama para cargarlo, revisa un poco redes sociales, el televisor prendido sonando de fondo, y le pone sleep o un temporizador para que el televisor se apague un tiempo después, una hora, porque todas las noches de su vida se acuesta con el televisor prendido, es decir, le gusta que el televisor la arrulle para dormir. Cualquier coincidencia, cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Les voy a hacer el resumen del día de Ana Lucía. En ese único día de Ana Lucía, generó más de 1 kilogramo de residuos, ¿no? De lo que consumió, de la botellita de agua, del cafecito, bueno, del vino, de lo que sea. Y de ese kilogramo de residuos que ya generó, probablemente se reciclará menos del 10%. Y emitió más de 16 kilogramos de carbono equivalente, o sea, esa es su huella de carbono del día, que está como 3 veces por encima del promedio. Y eso que Ana Lucía es una persona que trabaja en temas de sostenibilidad y es completamente consciente de muchos de sus impactos. Si nos damos cuenta, Ana Lucía estuvo desde que se levantó por levantarse tarde en piloto automático todo el día. Salió corriendo, se bañó de una forma, anda corriendo todo el día y no piensa, no se toma un momento en analizar las decisiones que está tomando en su día y qué impacto tienen esas decisiones no solo para hacia afuera, digamos, para el ambiente, viendo este resumen, sino para ella misma, para su salud. ¿Qué hubiera pasado si Ana Lucía se levantara temprano? Y ahí es que viene la reflexión de hoy. Y es que ser responsable no necesariamente es no volver a montarse en un carro, ni, mejor dicho, comer completamente vegetariano, no necesariamente. La responsabilidad y nuestro principal rol para poder contribuir con esta agenda empieza por la presencia, por estar presente, por tomar las decisiones, asumirlas y ser cuidadosos en esas decisiones que tomamos. Si ella hubiera honrado la decisión que ella misma tomó, porque nadie se la impuso, de levantarse temprano, ¿qué hubiera pasado? En vez de andar meditando en la ducha y consumiendo un montón de agua, hubiera tenido tiempo de hacer un poquito de ejercicio.
Y ahí sí hubiera meditado, medite haciendo yoga, haciendo ejercicio, caminando por el parque. Ese es un buen lugar para meditar, no en la ducha. A ella le encanta hacer yoga, le encanta caminar y hacer como así como su planeación de su día. Entonces hubiera podido meditar haciendo ejercicio, que además le sirve mucho para su cuerpo. Hubiera alcanzado a desayunar con su esposo, probablemente se hubieran cocinado algo rico, hubieran tenido tiempo de hablar 5 minutos antes de irse y no empezar un día de afán. Hubiera alcanzado a empacar su almuerzo. En su oficina tienen una zona de comedor donde todos llevan la coca, calientan su almuerzo y comparten. Entonces hubiera podido comer comida preparada por ella misma, y se ahorraba unos pesitos del almuerzo en la calle también. Se hubiera podido ir en bicicleta o a pie a la oficina, bueno para su salud, llega súper tranquila, desestresada, en vez de llegar de afán corriendo. Y obviamente se hubiera evitado una serie de impactos, simplemente por una decisión. Yo todavía no he analizado qué consume Ana Lucía, dónde compra las cosas, de dónde viene esa ropa o ese maquillaje que usa. Simplemente una única decisión como levantarse temprano habría evitado las emisiones del transporte en el Uber, los desechables de la comida que salió a desayunar a media mañana por allá afuera, los del almuerzo, se hubiera evitado un interesante consumo de agua en la ducha, todo eso sí se hubiera levantado temprano. Y esto simplemente para que ejemplifiquemos como una decisión que tomamos en nuestra vida puede generar impactos o negativos o positivos para el ambiente, para la sociedad. Entonces, en cada decisión que tomamos, estamos de alguna forma o podemos de alguna forma contribuir a los ODS. ¿A quién le compramos? ¿Qué estamos haciendo para incentivar la salud? ¿Qué ejemplo estamos dando a otros, a nuestra familia, a nuestros hijos? Todo eso incide en el cumplimiento de los ODS. Y ahora hablemos del día siguiente. Lo que pasa es que cuando Ana Lucía fue a comprar esos tomates, resulta que ella necesitaba 3 tomates. Pero como ella compra en un sitio ahí expresa al lado de su casa porque es más cómodo, entonces venía una bolsa de 10 tomates que no necesitaban, algunos muy maduros de hecho, y entonces ella usó y sobraron una cantidad de tomates, además pues de que vienen en una bolsa, ¿no? Entonces al día siguiente le sobraron tomates a Ana Lucía, algunos dañados, otros no, no importa. ¿Qué va a hacer Ana Lucía con ese tomate? Tiene una opción y es guardarlo en la nevera para después usarlos para, para preparar otra cosa. Los que están dañados puede botarlos en la caneca, en la bolsa negra o pues, que terminan en el relleno sanitario o en la bolsa verde. Y también vamos a analizar el otro producto que ella consumió en esa noche, que es la botella de vino. También tiene diferentes alternativas. Ella puede o botarla en la bolsa negra o botarla en la bolsa blanca. Esas son las decisiones que tiene Ana Lucía para esos dos. ¿Y qué implicaciones tienen esas decisiones en simplemente 2 productos? Bueno, si ella guarda el tomate en la nevera por allá en el fondo en donde están todas las verduras para después hacer, no sé, otra sopa o una pizza, pues puede que lo haga y se lo coma, que es lo ideal, y termine pues aprovechando esos nutrientes de ese tomate tan lindo que compró. Pero también puede ocurrir que quede por allá en el fondo de la nevera guardado y termine igual en la bolsa negra, llegando a dónde? Al relleno sanitario. O inclusive si le sobra pizza y sopa, a veces la guarda en la nevera y nunca se la come y termina llegando en dónde? Caneca negra, relleno sanitario. También es posible que Ana Lucía tenga acceso, porque no en todos los lugares hay acceso a eso, a que alguien se lleve los residuos orgánicos para ser compostados, que sería lo ideal para los tomates que ya están dañados o el pedacito que le quitas al tomate cuando estás cocinando. Entonces lo pondría en la bolsa verde, todo el tomate que sobre y sería para compostaje. El problema es que no todas las personas tienen acceso a este tipo de cosas. Y frente a la botella, puede ponerla en la bolsa negra si es una persona muy responsable y termina enterrada la botella en un relleno sanitario, o puede ir la botella a la bolsa blanca para que eventualmente un reciclador de oficio la recoja y termine siendo reciclada, ¿cierto? Esas son las diferentes opciones y analicemos, eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo, tomando decisiones de qué hacer y cada decisión que tomemos va a tener una implicación u otra. Aprovechamiento de los nutrientes, enterrar recursos, aprovechamiento, reciclaje. Y desafortunadamente,
en nuestro país todavía la mayoría de las personas siguen optando por poner los residuos que podrían ir en otra bolsa en la bolsa negra. Porque claro, hay residuos que sí o sí deben ir en esta bolsa negra, como por ejemplo los residuos del baño. Pero residuos como un tomate o una botella de vidrio deberían ir a la bolsa blanca o a la bolsa verde. Desafortunadamente, como les digo, en la mayoría de los casos sigue yendo todo a los rellenos sanitarios. Y vamos a hablar un poquito del productor, de esos dos productos, para que entendamos una decisión tan sencilla como en dónde poner ese tomate o esa botella, tiene en realidad unas implicaciones tan grandes. Para que Ana Lucía pudiera prepararse esa sopa de tomate, compró los tomates en ese supermercado cerca de su casa. Estos llegaron al supermercado desde una central de abastos que queda más centralizada en la ciudad de Bogotá, es decir, habían recurrido pues un trayecto en la ciudad de Bogotá y a esa central de abastos llegaron desde norte de Santander, transportados a través de un vehículo que seguramente tiene condiciones de humedad y de temperatura controladas, que se transportaron por 700 kilómetros, más de 700 kilómetros para llegar a esa central de abasto. Fueron cosechados en cajas y empacados de tal forma en que se protegiera la calidad del tomate y, como les dije, en este caso se empacaban 10 tomates en unas bolsas plásticas. Para el cultivo se utilizaron fertilizantes y plaguicidas. El tomate es una fruta que es tan rica, tan roja, tan llamativa, pues que es llamativa no solo para nosotros, sino para los bichitos. Entonces, claro, toca echarle plaguicidas y para que sea grande, brillante y jugoso es necesario echar fertilizantes para que crezca como nos gusta. Entonces, se utilizan una serie de productos para ese cultivo. También es un cultivo que requiere tutorado, quiere decir que requiere palitos para enredarse. ¿Y de dónde creen que salen esos palitos? Pues del bosque nativo. Entonces, se requieren muchos recursos para ese cultivo de tomate. Y vamos a hablar ahora de la botella de vino. Ella compró la botella de vino en el supermercado de su casa, fue traída por un distribuidor a ese supermercado desde un lugar en la zona, a las afueras de Bogotá, en la zona industrial de Bogotá, transportado en un camión, llegó a Colombia a través de por barco, a través de una empresa que importa los vinos desde Chile. Fue producida en un viñedo chileno que se ubica en el sur de Chile, y ahí estuvo en barricas no sé cuánto tiempo. Bueno, estuvo la uva cultivada. Para el cultivo de la uva también se requieren una serie de insumos, después se guarda en una barrica de madera, dura tanto tiempo, después pues bueno, se envasa. Esa botella fue fabricada en Rengo, una región ubicada en el centro de Chile. Y como ustedes bien lo saben, pues Chile es un país muy largo, entonces esa botella ha hecho un viaje de muchísimos kilómetros. ¿Cómo se fabricó esa botella? Se extrajo sílice de arena de la playa, se mezcló con sustancias químicas y además con vidrio reciclado. En el caso de las botellas de vino, se estima que más o menos entre el 60 y el 70% incluye vidrio reciclado, no todo es virgen. Un porcentaje de más o menos el 30% pues es sílice y estas sustancias químicas. Todo esto tuvo que pasar para que esa botella llegara a la casa de Ana Lucía esa noche y se pudiera tomar los vinos con su amiga. En algunas situaciones particulares, por ejemplo, si Ana Lucía viviera en Chile, es posible que botella pueda volver a ser botella, que se cierre este ciclo. Pero en este caso, como Ana Lucía está en Bogotá, pues sería inviable devolver esa botella hasta Chile para que se cerrara el ciclo. Sin embargo, pues en Colombia también se hace reciclaje de estas botellas, entonces seguramente no volverá a Chile, pero entrará al ciclo de producción de otra botella. Y ahí viene la gran pregunta: ¿crees que es justo que después de todo el esfuerzo, la energía que se utilizó, las emisiones para todo ese transporte, todos los insumos químicos, todo el agua, todo lo que se consumió para producir esos tomates o esa botella de vino, toda esa energía y todo ese esfuerzo termine enterrado en un relleno sanitario? Entonces, claro, aquí viene la segunda decisión. La primera, presencia plena y conciencia en las decisiones que tomamos y en los impactos que las decisiones que tomamos. Segundo, esos impactos no solo son inmediatos, no solo es en qué caneca pongo esta botella, que es clave cuestionárnoslo, sino que cuando nosotros estamos adquiriendo un producto,
estamos consumiendo un producto, estamos bañándonos, estamos comprando ropa, estamos también adquiriendo y haciendo parte de los impactos que genera ese producto a lo largo de su ciclo de vida. Entonces, botar un tomate a una caneca en donde no va a ser aprovechado implica desperdiciar una serie de esfuerzos, energía, recursos y, por supuesto, una contaminación para nada, para ni siquiera consumirlo. Entonces, otra de las invitaciones para saber cómo contribuir es cuestionarnos. Obviamente no podemos cuestionar absolutamente todo lo que consumimos, o sea, no hay información suficiente, pero sí analicemos de los consumos principales que tenemos en nuestro día a día, de dónde vienen, dónde fueron producidos, con qué prácticas, a quién, qué empleo genera ese producto, dónde se está generando el empleo, cuáles son las condiciones laborales de las personas que están fabricando las prendas que estamos utilizando o los celulares que estamos utilizando para poder ver este curso desde un bus. Cuestionémonos de dónde vienen las cosas para que entendamos el impacto real y así tomemos decisiones de consumo conscientes. Compremos local. Están muy bonitos esos tomates, pero cerca a Bogotá también se cultiva tomate y se evita una serie de transportes. No es necesario comprar una bolsa de plástico con 10 tomates si solo necesito 3. Los puedo comprar a granel, los 3 tomates que necesito, ¿cierto? Puedo ser más consciente del manejo adecuado de los residuos orgánicos para hacer abono y seguir aprovechando esos nutrientes después de que los tomates se dañan, ¿no? Puedo saber de dónde vienen las cosas que consumo y así decidir qué consumir, qué tanto consumir y cada cuánto. Y analicemos también esos consumos innecesarios, ¿no? Qué cosas de verdad necesitamos y a veces nos llenamos de consumos que no necesitamos, por ejemplo, porque están en descuento. Y bueno, habiendo hecho todas estas reflexiones desde el día a día, el qué podemos hacer justamente parte de nuestro día a día, de analizar qué hacemos y de estar muy conscientes y muy presentes en esas decisiones, investigar, leer, compartir buenas prácticas. Pero además de esto, pues Naciones Unidas sacó un recurso que les dejaremos compartido en el material de apoyo, que es muy interesante, que es la Guía de los Vagos para Salvar el Mundo. Y esta es una guía donde nos dice qué podemos hacer en diferentes niveles. El primero que podemos hacer desde el sofá, o sea, el mínimo esfuerzo, entonces vamos a, que es el nivel 1. Entonces vamos a tener en esta guía acciones que podemos implementar desde el sofá de nuestra casa que van a contribuir con los ODS, como ahorrar electricidad, enchufando los electrodomésticos en una regleta y desconectándolos cuando no los necesitamos. Por ejemplo, el celular, ¿por qué no lo ponemos a cargar de día en vez de dejarlo cargando toda la noche que ni somos conscientes? Ese celular de Ana Lucía solo necesita máximo 2 horas para cargarse, no las 8 horas que ella duerme. Dejar de utilizar los estados de cuenta bancario y las facturas de los servicios que tenemos. ¿Para qué necesitamos que las facturas nos lleguen en papel cuando ya todo puede manejarse digital? Y a uno, por ejemplo, le preguntan, ¿quiere que la factura le llegue en físico o al correo? Pues que siempre llegue al correo. Alzar la voz, pedir a las autoridades que participen en iniciativas para proteger a las personas y al planeta. Apagar las luces, el televisor, el computador cuando no lo estamos necesitando. Investigar, como les dije. Van a encontrar mucha información en internet para investigar cuáles empresas aplican prácticas más sostenibles y así consumir a esas empresas. Todo lo que tiene que ver con el acoso en línea, reducirlo por completo, eso también hace parte de los ODS. Entonces, este tema de tras de estar en una pantalla, sentir el derecho de poder insultar o tratar mal a cualquier persona, entonces trabajar en contra de todo el acoso en línea. Y además podemos compensar nuestras emisiones desde el sofá. Podemos calcular nuestra huella de carbono, hay muchas calculadoras, ya les voy a compartir una, y podemos compensar nuestra huella de carbono desde el sofá. Después el segundo nivel es en el hogar. Secar las cosas al aire para no consumir energía de una secadora, tomar duchas cortas, entre 5 y 10 minutos máximo. En la vida real, Ana Lucía trata de ducharse máximo en 5 minutos.
el día que se lava el pelo de pronto un poco más, pero tiene un reloj dentro de la ducha para controlar eso. Comer un poco menos de carne y de pescado, así no vayamos a hacer, vayamos a limitarnos de nuestra dieta, eliminar las carnes y demás, sí es bueno consumir un poco menos por el impacto. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un día a la semana vegetariano, empezar por ahí, no es tan difícil y genera un impacto. Utilizar los restos de los alimentos orgánicos para generar abonos o fertilizantes orgánicos, reciclar papel, plástico, vidrio, metal, comprar productos que estén lo menos empaquetados posible, por ejemplo, lo que hablamos del tomate, empacado en una bolsa que no es necesaria. Si están en un lugar donde hay, por ejemplo, hace mucho calor o tienen cambios, estaciones, pues ajustar los termostatos para justamente que no haya mayor consumo a través de aires acondicionados o calefactores. Sustituir los electrodomésticos viejos por aquellos que son nuevos y que tienen un manejo más eficiente del consumo de energía. Las lavadoras, las neveras ahora son un poco más eficientes en el consumo de energía, los computadores también. Entonces, bueno, a veces podemos investigar cuáles tienen menor consumo de energía y cambiarlos. Al igual que los bombillos de nuestra casa, podemos utilizar bombillos LED que duran muchísimo y tienen menor consumo. Cosas que podemos hacer fuera de la casa. La compra local es para mí mi práctica favorita. Si a mí me preguntan de todas las prácticas posibles, ¿cuál recomendarías? Es comprar local. Cuando uno compra local, se ahorra una serie de transportes, genera empleo local, sí genera que los beneficios se queden en la región. Entonces, a tratar de apoyar esos negocios en donde estamos ubicados es una súper buena práctica, y más ahora en la reactivación económica que requerimos en Colombia y en otras partes del mundo. Pues la recomendación más grande que les podemos hacer es que compren local. Si van a comprar productos de mar, pues asegurarse que vengan de pesca responsable, moverse en bicicleta o en transporte público. Si vas a usar el carro, úsalo, pero con un grupo de personas, evitar usar el carro solo para una persona. Utilizar termos o tazas de café que se puedan utilizar varias veces, y puedes llevarla también afuera de tu casa, el termo o la taza reutilizable para evitar envases de un solo uso. Tener las bolsas reutilizables para hacer las compras. Ser muy consciente a la hora de usar las servilletas y usar solo la que necesitamos. Comprar productos de segunda mano, ropa de segunda mano, electrodomésticos, celulares. Hay un montón de cosas disponibles, inclusive con garantía, que son de segunda mano. Todo lo que no utilices en tu hogar, dónalo o regálalo o véndelo para que otras personas puedan utilizarlo. Yo, digamos, normalmente 2 veces al año hago limpieza en mi casa y dono todo lo que pueda. Y obviamente, cuando elegimos en las elecciones de los líderes políticos que vamos a tener, tomemos las decisiones de a quién vamos a elegir, teniendo en cuenta la agenda de desarrollo, teniendo en cuenta los temas sociales, ambientales y económicos, y siendo muy conscientes de qué están proponiendo para apoyar este desarrollo. Y ya en el último nivel, que es el nivel 4, son cosas que podemos hacer en el trabajo. Si tienes algo que vas a comer y no te lo quieres comer, dáselo a alguien más, no lo botes. Mirar cómo están los servicios de asistencia, de servicios de atención médica en nuestro trabajo. Asegurémonos que todo el mundo lo tenga, luchemos contra la desigualdad, asesoremos a los jóvenes, apoyemos el principio de igualdad de salario por trabajo igual. Si en nuestra organización no se remunera de la misma forma a dos personas que hacen el mismo trabajo, pues luchemos porque eso no sea así. Asegurémonos que nuestra empresa use tecnología que sea lo más eficientemente posible. Cualquier acto de discriminación que estemos evidenciando en nuestra empresa o en nuestra oficina, denunciémoslo. Generalmente hay instancias como el comité de convivencia donde podemos denunciarlo. Vayamos al trabajo en bicicleta o en transporte público. Si vamos en carro, hagamos rutas con otros compañeros del trabajo para que el carro vaya lleno.
y hagan el trabajo la semana de la sostenibilidad o la semana del bajo impacto ambiental, en donde pueden implementar diferentes acciones para generar conciencia ambiental y, por qué no, también social. Este es el resumen de la guía. Ustedes la van a poder consultar toda en la página que les vamos a compartir y además todas esas acciones adicionales que se les ocurra las pueden proponer para implementar dentro de su empresa. Finalmente, acá vamos a tener dos elementos que podemos implementar como personas. El primero es calcular nuestra huella hídrica. Aquí les vamos a compartir en el material de apoyo el link. Es una aplicación súper sencilla en donde les van a preguntar una serie de datos muy fácil de manejar y les va a decir cuál es su huella hídrica directa e indirecta. Y ustedes van a poder compararla. La huella hídrica es toda el agua que se requiere para algo, por ejemplo, para un producto o un servicio. Entonces, por ejemplo, para que entiendan un poco sobre el concepto, si nos consumimos una chocolatina pequeña, es equivalente a tomarnos una ducha de 20 minutos. O una porción de carne, por ejemplo, de una hamburguesa, es el equivalente a una ducha de 2 horas. Entonces, los productos que consumimos también pueden tener una mayor o menor huella hídrica en el consumo de agua que se requiere. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica estamos viendo algunas de las huellas hídricas de los productos pues, que más consumimos. Para 1 kilogramo de chocolate se requieren 17.000 litros, para una camiseta 2.000, para 1 kilogramo de carne 15.000, para una hamburguesa completa 2.300 litros, mantequilla, bueno, la pasta, y vamos viendo, por ejemplo, que para 2 rebanadas de pan se necesitan 40 litros de agua en toda la cadena de producción, valga la aclaración. Por ejemplo, en el pan, pues desde que se cultiva el trigo, toda el agua que se requiere, el agua que se requiere después para la transformación, etcétera, etcétera. La camiseta, lavar el carro, una taza de café consume alrededor de 130 litros, ir al baño y bajar la cadena 22 litros, lavar la ropa 148 litros. Entonces es por eso que es interesante calcular nuestra huella hídrica y cuando nos dé el dato, que nos lo va a dar acá la calculadora, podemos compararnos con el promedio en Colombia y en otros países. Aquí lo están viendo en este mapa, cuál es la huella hídrica total por habitantes, metros cúbicos por habitantes al año en los diferentes países, de menor en el más clarito a mayor. Entonces países como Estados Unidos pues tienen una huella más alta, Colombia está en una huella relativamente baja. Entonces cuando les dé su huella, por ejemplo, a mí me dio 1530, estoy por encima de la huella promedio en Colombia y estaría en un país como por ejemplo en estos, de este colorcito de acá, algún país en Latinoamérica que se comporte parecido a mí, qué sé yo. Entonces podemos comparar qué tan alta es nuestra huella y obviamente implementar acciones para reducirla. Y también podemos hacer lo mismo con la huella de carbono, ocurre exactamente lo mismo. Podemos calcular cuál es esa huella en emisiones que está dejando diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, tener alimentación baja en carne va a reducir la huella de carbono. Cuando uno calcula su propia huella de carbono, tiene en cuenta temas como transporte, consumo de energía eléctrica. Acá hay algunas equivalencias de cuántas emisiones de carbono tiene los diferentes medios de transporte y cuánto costaría compensarla o cuántos árboles se requeriría. Por ejemplo, para un viaje en moto, 66 árboles y así sucesivamente. El carro, pues por supuesto a pie y bus, pues es el que no tiene emisiones, por ende no se requieren árboles. Y entonces les vamos a compartir también la calculadora, les hace unas preguntas muy sencillas y les va a estimar su huella de carbono para que se comparen también cómo está la huella en promedio. En Colombia está en 1,74 toneladas año, cuando yo me la hice me daba alrededor de 4, entonces estoy por encima, todavía tengo que seguir
implementando acciones para reducir mi huella de carbono, y ahí mismo me va a decir en la calculadora cuántos árboles tendría que sembrar al año para compensar esa huella. Y si quiero compensarlo ahí mismo, de una vez puedo hacerlo. Pero es importante que entendamos cuál es el impacto de nuestras acciones y que sepamos cuál es nuestra huella para que empecemos a disminuirla y a compensarla si podemos. Hay otras iniciativas que podemos implementar, por ejemplo, esto se llama Ecosia, es un buscador como un Google, es un buscador en donde siembran árboles por cada búsqueda. Entonces, por cada búsqueda que uno haga, se elimina o se compensa 1 kilogramo de carbono. Entonces, ellos van plantando árboles y van compensando. Y hay que usar, pues, si se puede, si quieres, puedes añadirlo a Chrome y usarlo como buscador. Otras acciones que podemos hacer, pues de las que ya hemos ido hablando, para, por ejemplo, contribuir con el ODS 13, acción con el clima, desconectar el celular, no dejarlo cargando toda la noche, transportarnos en bicicleta, incrementar la compra de productos locales, disminuir el consumo de carnes rojas, aprovechar al máximo la luz natural, disminuir el envío de correos electrónicos cortos. Cada correo, cada mensaje de WhatsApp, cada sticker, cada cosa que enviamos tiene un consumo energético, y todas estas cosas que enviamos al correo pues terminan siendo guardadas en algún servidor que está consumiendo energía en algún lugar del mundo. Entonces, eliminemos esos correos innecesarios como el gracias, evitémoslos, y también eliminemos todos los correos que tenemos guardados que no necesitamos. Ya habíamos visto la mayoría de ellas: utilizar bombillos de bajo consumo, seguir haciendo reuniones, reducir las reuniones, desconectar los electrodomésticos, utilizar electrodomésticos de bajo consumo. Si podemos, utilizar pilas recargables o, por ejemplo, con de estas baterías que hay ahora para recargar con luz solar. Aquí tienen un resumen de las prácticas que pueden hacer para contribuir con el ODS 13, disminuir el uso del carro. Y con el ODS 12, ¿qué podemos hacer? Comprar tecnología de segunda mano, reparar lo que se ha dañado, rechazar los productos innecesarios a la hora de comprar. Si no lo necesitamos, no lo compremos así esté en descuento. Donar ropa, comprar ropa de segunda mano, recolectar el aceite usado de cocina y llevarlo a un punto para su adecuada disposición, nunca jamás ponerlo en el lavaplatos, evitar usar plásticos de un solo uso, usar termos o portacomidas, realizar compostaje casero o articularse con iniciativas como Más Compost Menos Basura para que le recojan a uno los residuos orgánicos y hagan compostaje, disminuir los pedidos por domicilio, utilizar cepillos de diente de madera o bambú, utilizar bolsas de tela o reutilizables, separar los residuos, no hay pretexto para no hacerlo, y utilizar los planes postconsumo, que son esos planes donde podemos llevar esos residuos que no son los típicos reciclables que van en la bolsa blanca, y ellos se encargan de hacer el manejo adecuado de residuos, como los bombillos, como las pilas, las baterías, los medicamentos, los plaguicidas, las llantas usadas, los electrodomésticos, todos los envases y empaques ya también están regulados por postconsumo. Podemos averiguar dónde podemos llevar nuestros residuos. Así que queremos terminar este curso y este último módulo haciéndote esta pregunta: ¿a qué te comprometes hoy? De todas las reflexiones que hemos hecho en este último módulo, de lo que puedes hacer como persona, como individuo, para contribuir con los ODS, escribe una lista de compromisos que vas a asumir a partir de hoy y comparte esas buenas prácticas con otras personas para que entre todos pongamos nuestro granito de arena, que es fundamental en el cumplimiento de la Agenda 2030. Con esto cerramos los módulos. Muchas gracias por su tiempo, por su participación, y estaremos muy atentos a aclarar cualquier duda que pueda surgir a lo largo del curso. Gracias. Unidos por los ODS, el aporte de nuestras empresas.